Bien, entonces hoy es miércoles 1 de julio, continuando con la temática de la asignatura estadística probabilística, vamos a tratar la competencia número 4 que dice aplica correctamente las fórmulas de números, índices simples y compuestos para su interpretación y análisis. Esa competencia 4 va ligada con la temática números índices. Es decir, que vamos a estar hablando de índice simple, índice agregativo simple, índices ponderados o compuestos, índices compuestos de precios, índice de precio de las payers, índice de cantidades de Paget, índices de cantidades de Fisher, aplicaciones de números índices como poder adquisitivo, salario nominal, salario real e índice de evaluación. Fíjense que esta temática, por eso yo he planeado abarcarla en 2 o 3 sesiones, ¿listo? Porque es larga, pero no es complicada. La parte de números índices tiene muchísima aplicación a temas relacionados con economía, con contabilidad, pero yo, como soy su docente de estadística, nos vamos a guiar a la parte matemática y a dar interpretaciones del número. Ya después, ustedes en sus materias correspondientes, pues van a entender cómo calcular un número índice cuando hablen, por ejemplo, de, no sé, créditos y la definición de las amortizaciones, las cuotas basadas en los intereses. Todo este tema de número de índice puede ir ligado a eso. También, entonces, para iniciar, quiero mostrarles un video muy didáctico es del Banco de la República, donde nos habla de la inflación. La inflación básicamente se mide con un índice. Entonces, la inflación es una medida económica, pues no voy a entrar en detalle de eso porque no es mi área de experiencia, soy ingeniera, no soy economista, pero como tal, los números índices es una aplicación. Cuando nosotros logramos entender qué es un número índice y cómo se calcula, de pronto van a poder entender mejor qué es la inflación. Entonces, les pido atención para la visualización del siguiente video, que creo que dura 5 minutos, 6 minutos. Atención. Deberían escucharlo apenas inicia. La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario. Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Pero esta definición por sí sola no es muy útil si no sabemos primero qué son los precios, de qué dependen y por qué pueden aumentar de manera persistente y generalizada. Entendido de una manera mucho más simple, el precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a ese producto en una economía. Señorita, hágame un favor, ¿a cómo las empanadas? A 1000. Por ejemplo, si en una economía una empanada tiene un precio de 1000 pesos y una gaseosa tiene un precio de 2000 pesos, eso quiere decir que el valor de esa empanada es la mitad del de una gaseosa. O lo que es lo mismo, que el valor de esa gaseosa es el doble del de la empanada. Pero como sería muy enredado llevar las cuentas de los precios de las empanadas en términos de gaseosas, de los de las gaseosas en términos de empanadas, y así con todos los bienes de la economía, es mucho más fácil poner todos los precios en términos de una unidad común, la moneda. En Colombia la moneda oficial es el peso, y por eso los precios se fijan en pesos.
Si yo tengo 10.000 pesos para gastar, puedo comprar 10 empanadas de 1.000 pesos, o puedo comprar 5 gaseosas de 2.000 pesos, o cualquier combinación de esos productos que termine sumando 10.000 pesos. ¿Pero de qué depende que un producto tenga un precio más alto o más bajo? Podemos dar la respuesta de una persona del común o la respuesta de una persona especializada como un economista, que en el fondo son la misma respuesta. Una persona del común, por ejemplo, sabe que si hay cosecha de mangos, va a encontrar gran abundancia de mangos en el supermercado y su precio será relativamente bajo. Esa misma persona sabe que si quiere llenar el álbum del Mundial de Fútbol y le falta la lámina del jugador de moda, que es la lámina más escasa, tendrá que pagar un alto precio para conseguirla. La persona del común también sabe que el precio de un producto depende además de qué tanta gente quiera comprarlo. Los economistas explican todo esto con dos conceptos muy simples, la oferta y la demanda. Si la oferta de un producto es muy grande, por ejemplo los mangos en cosecha, su precio tenderá a bajar. En cambio, si la oferta de un producto es restringida, por ejemplo la lámina escasa del álbum de fútbol, su precio tenderá a subir. ¿Y qué pasa con la demanda? En este caso la relación es al revés. Si la demanda por un producto es muy alta, por ejemplo la demanda por sombrillas en una tarde lluviosa, el precio de las sombrillas tenderá a subir. En cambio, en una época de clima seco, la demanda por sombrillas tiende a bajar y el precio también se va para abajo. Pero no nos desviemos del tema. Decíamos que la inflación es un aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país. Eso quiere decir que la inflación no aumenta si solamente sube el precio de la lámina del jugador más popular del mundial y tampoco la inflación desaparece si solamente baja el precio de los mangos. La inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. De esta manera, si uno dice que una economía tiene una inflación de 10% en un año, quiere decir que el promedio de precios de todo el país se eleva en 10% durante ese año. De la misma manera, si la inflación en un país es del 100% anual, quiere decir que el nivel promedio de precios de toda esa economía se duplica en un año. Desafortunadamente, algunas veces la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de un país. Ese es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, en el África, que en el año 2008 tuvo una inflación tan alta que los precios se duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. En América Latina también ha habido casos de gran inflación, como por ejemplo los de Brasil, Argentina y Perú en los años 80. Colombia también ha tenido periodos de gran inflación, como por ejemplo los de la Guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el aumento de los precios alcanzó un promedio anual de 390%. Afortunadamente, en los últimos tiempos, la inflación en Colombia ha estado bajo control, sobre todo después de que la Constitución de 1991 estableció la independencia del Banco de la República. Hasta aquí hay dos cosas que han quedado totalmente claras. La primera, la inflación es un aumento persistente y generalizado del nivel de precios de un país. La segunda, la inflación tiene un gran impacto sobre nuestras vidas, desde la fijación de nuestros salarios, pasando por las cosas que podemos comprar, hasta poder afectar incluso a la estabilidad política de un país. Pero un momento, si ya no estamos hablando de la cosecha de los mangos o de la escasez de la lámina del jugador más popular del Mundial de Fútbol, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué factores pueden hacer que todos los precios de una economía aumenten de manera generalizada y persistente? ¿Qué hay que hacer para controlarla? Para conocer esas respuestas, no se pierda nuestro próximo video. Bien, entonces el video es sobre inflación. Nosotros en nuestra materia no vamos a hablar de inflación, pero sí vamos a hablar de números índices. Básicamente, la inflación y muchas otras medidas importantes en la economía, por ejemplo, y en otros valores, se miden a través del uso de números índices. Fíjense que ahí hablaban, por ejemplo, que la inflación subió 300% en Zimbabue. ¿Sí? Ese número, ese 300% es un número índice. Cuando nosotros escuchamos cada mes el índice de precios al consumidor en Colombia para el mes, por ejemplo, de junio, que acaba de terminar, fue del 5,8%, aumento en 5,8%. Ese 5,8% es un número índice. Entonces, nosotros en la vida es muy importante nosotros analizar una variable, cómo se comporta en el tiempo, si aumenta, si disminuye. Para saber esto se utiliza precisamente los números índice. Un número índice es un valor relativo expresado como porcentaje o como cociente.
Como porcentaje significa un número de 0 a 100. Como porcentaje de 0 a 100. Bueno, a 100 no, porque tenemos valores más de 100 que significa un aumento. El número por ciento sí se dice que es hasta 100, pero nosotros en números índice vamos a encontrar mayores a 100. Ya vamos a darnos cuenta más adelante que un valor mayor a 100 significa aumento y un valor menor a 100 significa que hubo una disminución. Ahora lo vamos a entender. O que se expresa como cociente. Como cociente significa un número de que diga 0, algo, ¿ya? Es decir, antes de multiplicarlo por 100. Eso también lo vamos a ver a continuación. Que mide, entonces un número índice es un valor que mide un periodo dado contra un periodo base determinado. El objetivo del número índice es hacer una comparación. ¿Qué voy a comparar? Voy a comparar un valor con respecto a ese mismo valor, pero en otra fecha, en otro periodo. Entonces, por ejemplo, ¿será que el salario en Colombia bajó? Entonces uno dice bajó, pero ¿con respecto a qué? ¿Con respecto al año pasado? ¿O con respecto al 2015? ¿O con respecto al año 2000? ¿Con respecto a qué? Siempre es muy importante, y los números índice, conocer el periodo base, es decir, contra qué yo lo estoy comparando, para poder definir si es un aumento o si es una disminución. Entonces, eso en general es un número índice. Nosotros encontramos índices simples e índices compuestos. Vamos a empezar por los simples, por los más sencillos. Entonces dice acá, índice simple proporciona la variación que ha sufrido una magnitud entre dos periodos distintos. Se compara con un periodo fijo o base. En el caso del índice simple, se compara solamente una variable, una magnitud. Por favor, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Una magnitud. Puede ser un precio, puede ser una cantidad. ¿Qué más? O sea, ahorita vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, yo puedo comparar y calcular el índice del precio del arroz de este mes de junio con respecto al mes de enero, ¿sí? Y saco un valor y ese valor me determina si hubo un aumento o hubo una variación o una disminución en ese precio. Entonces es muy importante determinar, ojo acá la fórmula, el índice es igual a XT sobre XO. La T significa el periodo que yo quiero comparar, si ha subido o si ha bajado. Y la O significa el periodo base, frente a qué lo tengo que comparar. No podemos hacer comparación de un solo valor, ¿no? Cuando yo hago comparación, estoy comparando precisamente dos cosas. Entonces, en el ejemplo que les acabo de decir, el precio del arroz de junio sería el XT, y abajo el precio del arroz de enero sería XO. Entonces yo voy a comparar el precio del arroz de junio frente al de enero para saber si subió o bajó. Si yo el número lo dejo ahí, simplemente en esa división, ese sería el valor como cociente. Si yo lo quiero volver como porcentaje, tengo que multiplicarlo por 100. Entonces nosotros podemos presentar el índice como cociente, es decir, sin esta multiplicación por 100, o como porcentaje, que ahí debo multiplicarlo por 100. Dentro de los índices simples yo encuentro índices en serie, los cuales consiste en una referencia fija, y los índices en cadena, que ya la referencia es variable. Entonces vamos a entender esto mejor con un ejemplo de una situación que estamos viviendo hoy en todo el mundo. Entonces dice, por ejemplo, acá, en la siguiente tabla, en la tabla, se muestra el número de casos positivos de COVID-19 en Colombia durante los primeros 10 días de junio. Quiere decir que el 1 de junio se reportaron 1.634 casos positivos de COVID, nuevos casos positivos. Y en el 2 de junio, 1.535. Y en el 3 de junio, 1.751, tal cual como ven en la tabla, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a calcular índices simples. Entonces por acá les encierro la fórmula. Índice es igual a XT, o sea, al valor del periodo que yo quiero analizar,
dividido XO, el valor de referencia o el valor base, y multiplicado por 100 si lo quiero presentar como porcentaje. Entonces vamos a hablar primero del índice en serie. El índice en serie significa que la base que yo voy a tomar va a ser fija. Es decir, yo voy a analizar muchos periodos, pero todos esos periodos va a ser con respecto a la misma base. En este ejemplo vamos a utilizar la base del día 1. Entonces, acá me dice, calcula el índice simple para el día 5, para el día 8 y para el día 10. Y como es un índice en serie, entonces, si es en serie, sí, en serie, entonces todos los voy a calcular con respecto al día número 1. ¿Por qué? Porque el ejercicio me lo pidió así. Ustedes pueden hacer el análisis que quieran. Si no lo quieren hacer con respecto al día 1 de junio, sino que lo quieren hacer con respecto al día 1 de mayo, pues buscarían el dato y lo harían con el 1 de mayo. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio para el día 5? Entonces, si yo quiero calcular el índice de aumentos o de disminución, no lo sé, vamos a ver, el índice de los casos positivos de COVID del 5 de junio, tengo que mirar en la tabla cuántos casos hubo el 5 de junio. Entonces, el 5 de junio hubo 1822. Por eso escribo acá 1822. Lo debo dividir entre el periodo base o referencia, que acá en el ejercicio me dice que tome el día 1. Entonces me voy para la tabla el día 1 y encuentro que el día 1 hubo 1634 casos. Entonces debo realizar la división 1822 dividido 1634 y el valor que me da, es que acá ya obtuve de una vez el resultado, el valor que da debe ser 0,1115, ustedes si tienen calculadora lo pueden hacer, 1822 dividido 1634, me da 1,11505 y bueno, y un resto de números ahí decimales, pero tomamos los primeros. Este sería el 1, sería el valor como cociente, pero los índices es bueno hablarlos en porcentaje. Entonces ese valor que me dio lo multiplico por 100 y al multiplicarlo por 100 obtengo 111,5%. ¿Qué significa un número, un porcentaje mayor a 100? Miremos acá. En el día 1 hubo 1634 casos y en el día 2 hubo 1822. ¿Hubo más o hubo menos casos, chicos? ¿Aumentaron o disminuyeron los casos? Aumentaron, muy bien. Por esa razón, porque hubo un aumento, el índice me tiene que dar mayor que 100. ¿Listo? ¿Y qué tanto aumentó? ¿Qué tanto aumentó? Aquí está el valor. Hubo un aumento del 111,5%, ¿sí? Perdón, hubo un aumento, el índice simple del día 5 con respecto al día 1 fue del 111,5%. ¿Qué significa, chicos? ¿De cuánto fue el aumento? Pues si el 100% se supone que 1634, que es el número base o el número de referencia, eso significa el 100%. Eso significa el 100%. ¿Listo? Entonces, después de 100, ¿qué aumentó? Hubo un aumento de 11,5%. 11,5% viene siendo la diferencia que hay entre 1800 y 1600. Es decir, que si yo resto 1822 y 1634, eso me da 188. Ese es el 11,5%. Entonces nosotros, este análisis no es que lo tengan que hacer en todos los ejercicios, es un análisis que yo les dejo por acá para comprender cuál fue el aumento. Cuando a mí me dicen que el índice es de 111,5%, significa que subió un 11,5% frente al valor base que eran 1634. Ese fue el aumento. Aumenta 11,5, es decir, le quitamos el 100 porque el 100 significa 1634
y sobre ese 1.600 aumentó un 11,5. Se me fue por arriba un 11,5. En este ejercicio un 11,5 son 188 casos. El día 5 frente al día 1 tuvo 188 casos adicionales o demás. Eso equivale a un 11,5%. Miremos el segundo caso. Índice simple para el día 8. Como es simple, repito, como es simple, la base va a ser la misma. Yo no la voy a mover. Sigo comparando mi valor con respecto al número 1 porque estoy hablando de un índice en serie. Entonces, voy a la tabla, busco el día 8. En el día 8 observo que los casos positivos fueron 2.235. Entonces, tomo el número 2.235 y lo divido entre el valor de referencia o el valor base, que será también el día 1. Entonces, en el día 1, como hubo 1.634, por eso sale el 1.634 de acá. Entonces, la división entre 2.235 dividido 1.634 me da 1,3678, pero lo debo multiplicar por 100 para mostrarlo en porcentaje, y eso me da 136,78%. ¿Alguien nos puede colaborar, sin temor a equivocarse porque estamos aprendiendo, a presentarme un análisis o una interpretación de este número que me dio acá, del 136,78%? ¿Eso qué significa? Que aumentó el 36,78%. Muy bien. Complétame la frase para entender. ¿Aumentó qué? O sea, dentro del contexto. Contagiados. ¿En qué día? El día 8, para el día 8, ¿no? ¿Comparado con qué otro día? Comparado con el día primero. Muy bien, entonces el análisis es ese. En el día 8 hubo un aumento del 36,78% de los contagiados en comparación con el día 1. Ese sería el análisis. Muy bien, Eucari. Simplemente hay que saberlo armar y estructurar. No aumentó tanto, no, pero aumentó con respecto a qué día. ¿Listo? Es muy importante con respecto a qué día. Ahora miremos el último ejemplo para el día 10. ¿Listo? Para el día 10, entonces observo en la tabla el número 10 y dice que en el día 10 hubo 2.407 contagiados. Entonces escribo 2.407, como estoy hablando de índices en serie, debo dividir ese número frente a los contagiados del día 1 porque no me han cambiado la referencia, que es 1.634. Y el valor que da 1,4737, sí, lo multiplico por 100 para obtener 147,31. Ese 37 lo aproximamos a 31 para no trabajar con tantos decimales. 147,31. Otro compañero que nos haga una interpretación de ese valor. Pues que para el día 10 hubo un aumento del 47,31%. Muy bien, completa, de los contagiados con respecto al día 1. ¿Listo? Al 1. Es muy importante decir el aumento con respecto a qué día. Porque si dices, hubo un aumento de 47,31, sí, pero lo estás comparando con el día anterior, con el mes anterior, con el año anterior, con hace 10 días, ¿listo? Nunca olviden mencionar frente a qué otro valor lo están comparando. Entonces, eso sería índice simple, pero en serie. Significa que todos los índices que me piden lo voy a calcular con la misma referencia. El índice simple en cadena, el que están ahora viendo en pantalla, la diferencia sería que la referencia o el valor de la base va a cambiar, va a variar, no es fija. Esto se hace, por ejemplo, para analizar el aumento día a día con respecto al día anterior. O, por ejemplo, cuando ustedes quieren analizar el salario, o sea, por ejemplo, todos los diciembres que empiezan a pelear con cuánto va a aumentar el salario mínimo y dicen, y sale la noticia por ahí el 15, el 20 de diciembre, dice, el salario mínimo aumentó el 5%. Ese 5% que dice que va a aumentar siempre es con respecto al año anterior.
Entonces, si estamos hablando de que, por ejemplo, en el 2008 hubo un aumento del salario mínimo del 7%, es con respecto al 2007, al año anterior. Y si me dan el valor del 2010, pues sería con respecto al 2009 y el año anterior. Sería una serie, un índice en cadena, porque lo voy cambiando las referencias, siempre es con el día anterior o con el periodo anterior. Entonces, para entender mejor en cadena, vamos a hacer el ejercicio de calcular estos índices de estos días, día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6, pero dice acá, para este ejemplo tomaremos como referencia el día inmediatamente anterior. Es decir, que si es el día 2, la referencia va a ser el día 1. Y si es el día 3, ¿cuál va a ser la referencia? El día 2. Muy bien. Y si es el día 6, ¿cuál va a ser la referencia? El día 5. El 5. El día 5, muy bien. Ese sería el único cambio. Como tal, la fórmula es la misma. Entonces, para el día 2, voy a la tabla, busco el día 2, observo que son 1535 casos, entonces tomo el 1535 y lo divido, como es el día anterior, voy a la tabla, busco el día anterior, que es el 1, lo divido en 1634. Entonces, 1535 lo divido 1535 entre 1634, eso me da 0,9394, lo multiplico por 100 para obtener un valor en porcentaje y me da un 93,9%. Ojo, este valor no me dio por encima de 100, sino por debajo. ¿Alguien se atreve a dar una interpretación? ¿Por qué no me dio encima de 100? ¿Alguna idea? Observen estos números. En el día 1, 1600. Porque los casos bajaron. Muy bien. Siempre que haya una disminución, entonces el índice me va a dar menos de 100. Un índice menos de 100 significa una disminución. Un índice exactamente de 100 ni bajó ni subió, se mantuvo. Y un índice por encima de 100 es un aumento. Entonces, fíjense acá el ejemplo es claro. Si en el día 1 hubo 1600, si en el día 2 hubo 1500, bajó. Por esa razón el índice me dio menos de 100. ¿Y cuánto bajó? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuánto bajó? Sería un 6,1, profe. 6,1. 6,1. El de 7 no, porque pues es 93,9, ¿no? Entonces pilas porque si fuera 93 sí sería un 7%. ¿De dónde salió ese 6,1? De pronto para los que no han caído en cuenta o van a ver el video luego. Si 100 es mantenerse igual, entonces un número menos de 100 es una disminución. ¿Cuánto es esa disminución? Pues tendría que restar 100 menos el valor que me dio. El índice me dio 93,9, entonces la resta entre 100 menos 93,9 es 6,1. Quiere decir que, además de que este 93,9 me dice que hubo disminución, yo puedo decir que la disminución fue igual a un 6,1%, ¿ya? ¿Entre qué? Entre el día 2 y el día 1. Entonces, el análisis que yo puedo completar de este primer valor es, en el segundo día de junio, se presentó una disminución de los contagiados por COVID en Colombia con respecto al día anterior o con respecto al día 1 de junio. Esa disminución fue equivalente a un 6,1%. ¿Listo? Ese sería un análisis que se puede hacer o una interpretación que se puede hacer de este valor. Miremos ahora el día 3. En el día 3, entonces yo observo la tabla, veo que el día 3 tiene 1.751 contagiados, entonces tomo el 1.751 y lo divido con respecto al día 2, no el día 1 porque me pidieron que tomara como referencia el inmediatamente anterior. Entonces divido entre 1.535. 1.751 dividido 1.535 me da 1,1407. Al multiplicarse por 100 da un 114,07 o lo aproximamos a 1.
siempre traten de dejar 1 o 2 decimales. No es necesario más. En porcentaje no es necesario más. 114,1%. ¿Qué significa acá? ¿Alguien que nos colabore? ¿Qué significa o qué interpretación harían? Que del día anterior al día que estamos buscando el índice aumentó el 14,1%. En el día anterior no aumentó, no. Aumentó en este día, en el día 3. Del día 2 al 3 aumentó el 14,1%. Ah, ya. Sí, ya es diferente. Del día 2 al 3 hubo un aumento del 14,1%. Sí, es correcta tu interpretación. Chicos, y así sucesivamente. Entonces, acá ya están los ejemplos del día 4, 5 y 6. Calculemos, calculen ustedes ahí el día 10 con respecto al día anterior. ¿Cuánto les da el índice del día 10 con respecto al día anterior? El primero que tenga la respuesta puede encender el micrófono y nos dice. Riquelme, por ahí te alcancé a escuchar y lo dijiste correctamente, pero tu voz fue muy bajita. ¿Puedes repetirlo, por favor? 116,11. Muy bien. 116,11. O sea, ¿cuánto fue el aumento? De un 16,11%. Muy bien, del día 10 con respecto al día 9. ¿Listo? Hasta aquí, chicos, ¿cómo van? ¿Tienen dudas o ha quedado claro qué es y cómo se calcula un índice simple? Perfectamente, señora. Bien. Ok. Entonces van a practicar. Este ejercicio lo van a hacer solos. Y les dejo un ratico entonces, si tienen dudas me van preguntando y luego entonces lo socializamos. Pero vamos a dejar el espacio necesario para que lo hagan. Dice, en la siguiente tabla se muestra el valor del salario mínimo en Colombia en los últimos 4 años. Entonces tenemos en el 2017 el salario mínimo fue de 737.717. En el 2018, 781.242. En el 2019, 828.116. Y en el 2020, 980.657. Este es el salario mínimo en Colombia. Calcular los índices simples en serie tomando como salario base el del año 2017. ¿Qué quiere decir? Que me van a calcular el índice del 2018 con respecto al 2017, el índice del 2019 con respecto al 2017 y el índice del 2020 con respecto al 2017. Ese sería en serie, todos con respecto al 2017. Y luego, o sea, después de hacer esos 3 índices en serie, van a calcular los índices en cadena, tomando como base el año inmediatamente anterior. O sea, que cuando calculen el 2018 lo hagan con respecto al 2017, cuando calculen el del 2019 lo hagan con respecto al 2018 y el del 2020 con respecto al 2019. ¿Listo? Entonces, unos minuticos para que trabajen en eso y ya lo socializamos.
Profe, en cuanto relacionado al índice en serie, ¿Sí? el aumento para el 2018 es de 105,9%, es decir, que aumentó 5,9% en referencia al año 2017. Es Eso correcto. para el 2018. Muy Para el bien. 2019 dio entonces también un aumento de 112,3%, quiere decir que el 12,3% con respecto al año 2017. Muy bien. Y para el 2020, 132,9%, quiere decir que un 32,9% aumentó en referencia al año 2017. Es en Perfecto. serio. Muchas gracias, muy bien. Ya los vamos a escribir también para que vean el proceso. Voy a ir abriendo Excel para hacer los cálculos ahí ordenaditos. Bueno, entonces como Riquelme ya nos comentaba los de en serie, vamos a escribir los índices en serie, él los tiene correcto, vamos a escribir el proceso acá en Excel. Entonces, recordemos, nosotros nos tenemos 2017, 18, 19 y 20. En el 2017 yo no puedo calcular índice porque no tengo el valor anterior y yo siempre necesito el valor anterior para comparar. Entonces vamos a empezar a calcular 2018, continuamos con 2019 y terminamos con 2020. Como son índices en serie, todos tienen la misma referencia o la misma base y esa base será el 2017. Entonces, la forma de hacerlo sería dividiendo el valor de cada año entre el valor del 2017. Voy a escribir los datos acá arriba o acá al lado para hacer la operación. Entonces, incluyamos 2017. Pero al 2017 no se le haya índice. Entonces, 2017, 737, 717, 780. 828, 116 y 980, 657. Listo. Esos son los valores. Entonces, el índice en serie para el 2017 no se calcula porque no tengo con qué. Entonces, para el 2018 sería. Para el 2018 sería. Tomamos el valor del 2018, que es 781.242, y lo debo dividir entre el valor base, que es el 2017, es decir, 737.717. Ese valor lo multiplico por 100 si lo están haciendo en calculadora, o si lo van a hacer en Excel, simplemente le ponen el signo porcentaje. Y si le queremos dejar con decimales, le aumentamos o le quitamos. Entonces, quiere decir, como nos dijo Riquelme, que el valor, el índice para el año 2018 fue de 105,9, lo que significa que hubo un aumento del 5,9% en ese año con respecto al año 2017. En el año 2019, entonces, el proceso de cálculo sería el 828.116 dividido 737.717. Ese valor lo vuelvo porcentaje o lo multiplico por 100, le agrego un decimal,
y me da 112,3. Nos había dicho que creo que 2, pero como es 2,5, entonces Excel lo aproxima a 3. Y por último, bueno, la interpretación sería, en el año 2019, el índice del salario mínimo fue de 112,13%, lo que significa que hubo un aumento del 12,3% con respecto al año 2017. Y 2020 sería el valor del 2020, que es 980.657, dividido el 2017, y lo convierto en porcentaje. Bien, ¿qué otra información podemos o podría decir, por ejemplo, el gobierno? Dice, los profe, ¿perdón? Profe, una pregunta así que Porfa, es que el ruido que hay en tu casa no me deja escucharte. Porfa, ¿me repites? ¿Qué me preguntaste? profe, Sí. espera un momento. Esperemos que nos haga la pregunta para continuar. Bueno, el gobierno podría decir que los colombianos han tenido en los últimos 4 años un aumento del 32,9% en su salario mínimo. ¿Sí? En los últimos 4 años, porque estaría diciendo que está comparando el 2020 con respecto a hace 4 años, con respecto al 2017. Eso sería un análisis válido matemáticamente, pero en realidad no solamente, y ahí es donde a veces el gobierno quiere de pronto unas por otras, ¿no? Aumenta el salario, todo eso, entre comillas, pero aumenta los precios también más de lo que aumentó el salario. Entonces, a la final, mi salario, aunque gane más plata, me está alcanzando para menos. Eso se llama poder adquisitivo y es otra aplicación de los números índices. No solamente se analiza el salario, sino también cómo aumentaron los precios o la inflación, que el video que veíamos, para saber entonces si efectivamente a mí me aumentaron mucho el sueldo, pero resulta que el aumento en porcentaje de los precios fue más grande de lo que a mí me aumentaron el sueldo, pues finalmente yo estoy más pobre que antes, aunque esté ganando más plata. ¿Lista, me preguntabas? ¿O todavía no estás lista para preguntar? Ok, entonces continuamos con el índice en cadena. ¿Alguien tiene los valores de índice en cadena? ¿Cómo les dio? ¿Que nos quiera compartir? Sí, ya. Dime. Pues si hay alguien más, pues hubiese del puesto, pero sí. Si hay alguien más que hable ahora o que calle para siempre, no mentira. Dinos, Riquelme, por favor. Entonces, para el índice en cadena, en referencia, bueno, en el 2018, da 105,9%. Esto quiere decir que en referencia a inmediatamente el año anterior, que es el 2017, aumentó un 5,9%. Sí. Para el 2019, también aumenta un 5,9% en referencia al año 2018. Y para el 2020 aumenta un 18,4% en referencia inmediatamente al año anterior del 2019. Muy bien, sí, los valores que nos da si su análisis es correcto. Vamos entonces a repasar el proceso. Muchas gracias. Entonces, como es índice en cadena, es decir que ya todos van a tener una referencia o un periodo de referencia diferente. El ejercicio dice, compárelo con el año anterior. Entonces, el 2018, pues es el mismo, sería en cadena, pues porque coincidencialmente el año anterior es la misma referencia para el índice serie. Entonces, tomo los 781.242 del salario del 2018 y lo divido entre el 2017, que son 737.717. Y ese valor lo convierto en porcentaje, aumentándole un decimal, y tenemos el mismo dato, ¿sí? El análisis es el mismo. Hubo un aumento del 5,9% con respecto al año anterior, 2017. Miremos el 2019, aquí sí tiene que cambiar con respecto al serie y en cadena,
porque el valor del 2019, que es 828.116, se debe comparar o se debe dividir con el anterior. Entonces ya no lo vamos a dividir entre 737.000 del 2017, sino entre 781.242 que corresponde, que es el valor correspondiente al año 2018. Y lo vuelvo porcentaje. Como ahí Ricardo nos decía 105,9, lo que pasa es que es, mira, sí, es 105,99, ¿sí? Entonces todos esos 999, pues Excel me lo aproximó a 106. Bien, aquí en este 105 era 105,89, entonces que Excel lo aproximó a 0.9. En este sí es un poquitico más. Es decir, que el gobierno nos regaló 0,1% más en el 2019 con respecto al 2018. El aumento fue mejor, entre comillas, porque eso es casi lo mismo a la realidad. Ahora, miremos el 2020. Entonces, tomo los 980.657 y los divido entre el 2019, que es 828.116. Aquí se ve un aumento más grande. Se ve un aumento del 18,4%. Es decir, uno diría, uy, estuvo generoso el gobierno en el 2020 porque el aumento fue el del 18%, eso es muchísimo. Listo, sí, puede ser cierto, pero ¿y qué? Los precios, ¿cómo se comportaron? ¿Cómo estuvo la inflación? Porque pudo que, así como nos aumentaron el sueldo, fue que la inflación, los costos, los arriendos, la gasolina, la comida, todo lo de la canasta básica familiar hayan subido y por lo tanto puede que me esté ganando un poco más, pero esté gastando muchísimo más y a la final entonces estoy más pobre que el año anterior. ¿Listo? Entonces, este valor, estos datos me dan a mí mucha información y me permiten hacer análisis, tomar decisiones, observar. Entonces, hasta aquí, si alguien tiene alguna pregunta, porfa, con respecto a este tema, lo escucho o la escucho, y si no, entonces para continuar. Yo, profe. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, bueno. Es que me sale en el computador, se aproxima 106%. No sé si tenga que dejarle un decimal o lo puedo dejar así. ¿Cuál? ¿El del 2019 en cadena? Todos me salieron así, pero pues si le dejo un decimal sale 105,9%. Sí. Sí, dejémosle 1 para ver, para ser más exacto. Dejémosle 1. Ok, gracias. Ok. Bien, entonces estos son los valores que ustedes deben obtener al final. ¿Listo, chicos? Hoy no recibo apuntes, pero deben, al final cuando acabemos la temática, deben incluir desde esta clase los apuntes, ¿de acuerdo? Entonces este sería el primer ejercicio de incluir en sus apuntes. Bien, el índice simple pues es el más simple, por eso el nombre. Entonces ahora sí entramos a hablar un poco más del índice compuesto, que ya se empieza a complicar un poquito la cosa. El índice compuesto proporciona una variación conjunta que han sufrido varias magnitudes entre dos periodos distintos. Se compara con un periodo fijo o básico. ¿Qué pasa aquí? Se llama compuesto porque no estamos comparando una sola cosa. En los ejercicios anteriores estábamos comparando solamente los casos positivos de COVID o el salario mínimo, una sola cosa. Resulta que, como nos decía de pronto el señor del video de la inflación, en la inflación nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente mangos o no solamente fichas de álbum, sino todos los artículos de la canasta familiar y de consumo. Gasolina, mercado, productos de primera necesidad, servicios, transporte, hasta incluso ocio y recreación, eso también, es decir, muchos aspectos. Entonces, el índice compuesto sale por la necesidad precisamente de analizar no solamente un valor, sino varios. Por ejemplo, el DANE, que es el Instituto de Estadística Nacional, que es el que se encarga de hacer todas las mediciones, el DANE tiene que entregar unos valores y unos datos mes a mes al gobierno
para analizar cómo se comportó la economía y muchos otros aspectos del gobierno en ese periodo. Entonces, cada mes sí, el DANE dice, por ejemplo, el IPC para este mes fue de tanto. ¿Qué es el IPC? El IPC significa Índice de Precios al Consumidor. Y básicamente lo que dice es si los precios aumentaron o disminuyeron. ¿Los precios de qué? De la canasta familiar o la canasta básica familiar. Entonces el DANE ha establecido que lo básico que consume una familia son, no lo sé en este momento, pero son, por ejemplo, arroz, pan, verduras, y entre las verduras está la cebolla, el tomate, y tiene un resto de productos que pertenecen a esa canasta familiar. Entonces, el índice de precio al consumidor es un índice compuesto porque no solamente me está analizando el arroz y me entrega, el arroz aumentó, no, sino que me entrega en conjunto el aumento de toda la canasta, y dentro de la canasta está el arroz, el azúcar, la papa, la yuca, lo básico que consume un hogar colombiano. Entonces, el índice compuesto, la diferencia es que me incluye varias magnitudes. Esa es la única diferencia. Dentro de esos índices compuestos se toman o existen dos tipos. Índices sin ponderar, índice ponderados. Sin ponderar significa que todos los productos valen lo mismo. Es decir, yo puedo tener dentro de la canasta familiar, puedo tener huevos y puedo tener arroz y puedo tener aceite, y si yo hago un índice sin ponderar, quiere decir, por ejemplo, que la cantidad de huevos y la cantidad de aceite y la cantidad de leche y la cantidad de arroz es la misma, ¿sí? Pero nosotros sabemos que eso no es así, que se consume, por ejemplo, se consume más arroz que sal, porque la sal se se consume en menor cantidad. Entonces yo no puedo analizar la variación de la sal en la variación del precio de la sal y la variación del precio del arroz en igual proporción, porque es que se consume más arroz que sal. Entonces de ahí surgen los índices compuestos ponderados, donde se le da un valor más pesado a lo que más se consume y un valor menos pesado a lo que menos se consume. Entonces, estas, digamos, palabras enredadas son realmente apellidos de personas, de estadísticos, de economistas, que han definido unas fórmulas para calcular esos índices compuestos. Sin ponderar, tenemos a Sauerbeck y tenemos a Bradstreet-Dutot, y muchos otros, pero vamos a hablar de estos dos señores. Y dentro de los ponderados también existen muchos, pero vamos a hablar de Laspeyers, de Pache y de Fisher. ¿Listo? Entonces, estos nombres son de acuerdo al autor, la fórmula que cada uno definió para hacer el respectivo índice. Entonces empezamos con los sin ponderar, que aunque son un poco más complicados que los índices simples, son mucho más sencillos que los ponderados, o sea, estamos aumentando el nivel de dificultad. Entonces, sin ponderar, el de Sauerbeck toma a partir de la media aritmética no ponderada, y esta es la ecuación. Entonces, si ustedes están tomando apuntes, escriban esta ecuación. Su índice es igual, vuelve y nos aparece ese símbolo que lo vimos tanto en correlación y regresión, que significa sumatoria, también lo vimos en desviación, en medidas de variación, lo vimos en media, mediana, moda, todo ese símbolo significa sumatoria. Sume todos los índices de los productos que tenga con respecto a la base. Después de sumar todo, divídalos entre n, que es la cantidad de productos que usted esté analizando, y multiplique por 100. Eso dice Sauerbeck. ¿Alguien me iba a hacer alguna pregunta, creo? ¿O no? Bien. El de Bradstreet-Dutot, o índice agregativo simple, también recibe ese nombre. Lo que dice es, sume todos los precios del periodo que quiera analizar, súmelos, y sume todos los precios de referencia, y luego el resultado de esa suma, divídalo con el resultado de esta otra suma, y multiplique por 100. Entonces, aparentemente uno dice, es como lo mismo, ¿no, profe? No, no es lo mismo. Aquí, primero se hacen las divisiones,
y luego se suman. Y acá primero se suman y luego se dividen. Ahora con el ejemplo lo vamos a entender un poco mejor. Miremos pues. Dice, índice compuesto sin ponderar. En la tabla aparecen distintos artículos y los precios en pesos entre el 2017 y el 2019. Calcular los índices compuestos para los años 2018 y 2019. Vamos a calcular con Sauerbeck y también con Brastic-Dutton. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entendamos qué es esto. Los artículos son pan, huevo, leche y pollo. ¿Cuántos artículos hay? ¿Cuántos artículos son? 4. 4. O sea que N es 4. Muy bien, o sea que N es 4. N es la cantidad de artículos o la cantidad de elementos los cuales usted en conjunto va a analizar si hubo un aumento o una disminución. En conjunto, ¿listo? No independientes. Entonces, en esta tabla significa que en el año 2017 el pan costaba 1.000 pesos, en el año 2018 subió a 1.050 y en el 2019 1.200. Los huevos en el 2017, digamos que esto es un flan, 7.500, 2018 8.200 y en el 2019 8.500. La leche, 1.600 en el 2017, 1.700 pesos en el 2018 y 1.750 en el 2019. Eso me imagino es un litro de leche. Y el pollo, la libra, 2.200 en el 2017, 2.500 en el 2018 y 2.700 en el 2019. Con esa información vamos a trabajar. Entonces pues acá están las operaciones, pero vamos a hacerla en Excel más ordenado para ir viendo los resultados. Entonces voy a copiar primero la información en Excel. Si ustedes también pueden ir haciendo lo mismo. Entonces tenemos los productos pan, huevo, leche y pollo. Pan, huevo, leche, pollo. Y tenemos los años 2017, 2018, 2019, listo. Ahora los valores. 1.000, 1.050 y 1.200. Huevos, 7.500, 8.200. Leche, 1.600, 1.700. 200, 2.500. La tabla, lo digo porque sucede a menudo, las tablas nunca, o sea, no necesariamente las van a encontrar en ese orden. Me explico. Podrían ustedes encontrar aquí los años 2017, 2018, 2019 y aquí los artículos, pan, huevo, leche. Lo importante es que ustedes sepan leer la tabla. ¿Listo? Sepan saber que si usted necesita trabajar con el precio de la leche del 2018, pues simplemente en la tabla va y busca leche 2018, eso es 1.700. Y no en esa posición, porque le pueden dar una tabla ordenada de una manera diferente, o le pueden dar primero el 2019, luego el 18 y luego el 17. Lo importante entonces es que usted sepa encontrar la información dentro de la tabla y no que, como la profe le explicó, que en una tabla ordenada así, cuando le pongo una tabla en otro orden, ya usted va a poner los valores diferentes. No, la tabla nos sirve para leerla y para encontrar la información que yo necesite. Entonces, lo digo porque en el taller van a encontrar un ejercicio similar a este, pero la tabla está diferente y entonces ahí se generan, o me ha pasado en otros cursos, que el estudiante hace bien el proceso, pero entonces, como la tabla le salió de forma diferente, o colocaron los valores que no eran. Entonces, para que tengan en cuenta ese pedacito. Vamos a calcular el de Sauerbeck, del 2018 y 2019, aquí me dice que lo haga en pesos entre el 2017 y 2019. Lo vamos a hacer con respecto
al mismo periodo. Lo vamos a hacer con respecto al 2017. Es decir, voy a calcular 2018 y 2019 con respecto ambos al 2017. O sea, primero hago el 2018 con respecto al 2017 y luego hago 2019 con respecto también al 2017. Miremos la fórmula. Vamos a copiarla. Voy a tenerla por acá. Tenemos la de Sauerbet por acá. Listo. Esta es la fórmula de Sauerbet. Entonces vamos a escribir por aquí al lado índice de Sauerbet. Índices. No me equivoqué, así se escribe. Sauerbet, sí. Entonces vamos a calcular el índice del año 2018. Dice, miremos la fórmula. Primero sume todas las divisiones entre el valor de cada, esa I significa de cada producto en el periodo que le piden. Entonces la T significa 2018, o sea que yo tengo que tomar el precio del pan del 2018, el precio de los huevos en el 2018, el precio de la leche en el 2018 y el precio del pollo en el 2018. Esa I significa cada uno de los productos, pan, huevo, leche y pollo. Y la T significa el periodo que estamos haciendo. Entonces, como yo estoy haciendo el 2018, entonces 2018, 2018, 2018. Cada uno de esos valores lo debo dividir entre el precio de la I significa cada producto y la O del periodo base. Entonces, el periodo base va a ser del 2017. Entonces, voy a tomar el valor del pan en el 2017, el valor de los huevos en el 2017, el valor de la leche en el 2017 y el valor del pollo en el 2017. Entonces, empecemos por hacer esas divisiones. Con el pan, voy a escribir acá huevo, leche y pollo. Pan con pan, entonces quiere decir el pan del 2018, que es 1050, lo tengo que dividir con el pan del 2017, que son 1000. Listo, ahí sale un valor. Luego los huevos. Los huevos del 2018 los debo dividir entre los huevos del 2017. Siguiente valor de la leche. La leche del 2018 la debo dividir entre la leche del 2017. Y el pollo del 2018 lo debo dividir entre el pollo del 2017. ¿Qué hago con todos estos valores? La fórmula dice súmelos, ¿sí? Este símbolo significa suma, entonces todos esos valores debemos sumar. Entonces acá abajo escribo suma y vamos a sumar todos los valores que me dieron esos índices. Suma. Listo. Bien, esa sería la parte de arriba. Sumatoria de X sub I de T dividido X sub I O. Eso sería hasta ahí, ese valor. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice divídalo entre N. ¿Y cuánto vale N, chicos? Como son 4 productos, entonces N vale 4. ¿Listo? Entonces, el índice de Sauerbet, voy a correr esto para acá. Índice del 2018 de Sauerbet, quitémosle la I. Sería el valor que me dio esta suma dividido 4, porque eso vale N. Y ese número lo voy a convertir en porcentaje al multiplicarlo por 100 o simplemente en Excel al ponerle porcentaje. ¿Qué significa ese valor? 108,6%. Ah, bueno, ¿qué significa? Que entre el 2018 y el 2017
hubo un aumento de esos productos, ya no hablo del pan, solamente el pan, ni del huevo solamente, ni de la leche solamente, sino de esos 4 productos, hubo un aumento del 8,6%. ¿Listo? Hola, Chicos, profe. ¿cómo les fue hasta ahí? ¿Tienen dudas? Sí, cuéntame. Profe, aquí se pueden dejar aproximar o hay que dejar todo el número largo. Estos valores sí los pueden aproximar, los pueden dejar con 2 o 3 decimales. Listo. ¿Listo? Profe. Dejémoslo Profe, ¿cuánto fue que le dio? 108,6. Profe, una pregunta. Referente a la suma, por ejemplo, no se puede sumar todos los de arriba y después todos los de abajo, ¿no? ¿Altera el producto? Sí, ahí estarías haciendo la fórmula del otro señor, de Brasti-Tutor, y vamos a ver qué da diferencia. El otro señor, la otra fórmula dice, sume todos los 2018 y divídalos con la suma de los 2017, lo que creo que es lo que me estás diciendo. Eso sería el proceso del otro señor. Ah, listo. Vale. Entonces, en este caso, por Sauerberg, el 2018 tiene un aumento de 8,6%. Miremoslo con Brasti-Tutor. Yo ya tenía la fórmula por ahí. Acá está. Vamos a recortar. La fórmula de Brasti-Tutor es más sencilla porque no hay que hacer divisiones, no hay que hacer 4 divisiones, sino una nomás. Entonces, índices, por acá escribamos. Si es así, pero Brasti-Tutor, sí. Brasti-Tutor, con una tildecita ahí, pero no la puedo hacer. Entonces, calculemos el 2018 según Brasti-Tutor. Esta es la fórmula de este señor, esta de acá. Y esta es la de Sauerberg. La primera es la de Sauerberg y esta es de Brasti-Tutor. Aquí dice, sume los valores del periodo que está haciendo de cada producto. Entonces, sumamos el pan del 2018 más los huevos del 2018 más la leche más el pollo. Y luego sumamos por aparte los del 2017, pan, huevo, leche, pollo. El valor de aquí con el valor de acá lo divido. Entonces acá ya no se hacen divisiones, sino que voy a escribir suma 2018 y suma 2017. Listo. Entonces la suma del 2018 sería 1.050 del pan, más 8.200 de los huevos, más 1.700 de la leche, más 2.500 del pollo. Y en el 2017, entonces tengo 1.000 del pan, 7.500 de los huevos, 1.600 de la leche y 2.200 del pollo. ¿Listo? Esos dos valores son los que yo voy a dividir. Entonces, en el 2000, ya no necesito n, por ejemplo, en esta fórmula no necesito n. Entonces, tomo 2018 es igual a esta suma del 2018 dividido la suma del 2017 y la convierto en porcentaje. Aumentémosle un valor. Fíjense que el de Sauerberg del 2018 me da un aumento del 8,6%. Y el de Brasti-Tutor del 2018 me da un aumento de 9,3%. Hay una diferencia, en realidad es una diferencia mínima, ¿no? Me da una idea de que el aumento sí casi fue del 10% en ambos, pero igual hay diferencia. ¿Cuál se utiliza? Eso depende de, digamos, de la persona el que le guste o el que esté más de acuerdo o el que crea que es más correcto. Yo les estoy explicando las dos fórmulas, ¿de acuerdo? Hasta aquí, chicos, ¿cómo van? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo claro? Hagamos para el 2019, que lo que vamos a hacer es repetir el proceso, pero con los valores del 2019. Entonces, Sauerberg del 2019, lo voy a poner aquí abajo.
2019. Entonces, de la misma manera, yo voy a sacar los productos y los voy a dividir, pero ojo, ya no es el valor del 2018, sino del 2019, porque estoy calculando el 2019. Y la referencia, pues me la piden que sea también del 2017. Entonces, para el caso del pan, tendría que dividir los 1.200 que cuestan el 2019 frente a los 1.000 que costaba en el 2017. Y para el huevo, 8.500 dividido 7.500. Para la leche, 1.750 entre 1.600. Y para el pollo, 2.700 entre 2.200. ¿Qué hago con esos valores? Los sumo. Es igual, suma. Sumo esos valores, ustedes pues los aproximan para que no los copien todos, a la final debe dar valores casi que iguales. Ese valor que está ahí, pintémoslo, con ese valor voy a calcular el índice. ¿Cómo lo calculo? La fórmula dice que ese valor lo dividamos entre n, mira acá está, dividido n, o sea, dividido 4. Y que lo multiplique por 100 o que lo devuelva a porcentaje. Dejémosle un decimal. Bueno, entonces el índice según Sauerbeck para el 2019 dijo que era de 116,4%, lo que significa que esta canasta, este mercado, organizado de esta manera, este mercado, tuvo un aumento del 16,4% con respecto al año 2017. O sea que en 2 años aumentó el 16,4%. Y por Brastic-Dutot 2019 sería, entonces tengo que sumar los productos en el 2019 y sumarlos también en el 2017, que es la referencia. Entonces 2019 sería 1.200 del pan, 8.500 de los huevos, 1.750 de la leche y 2.700 del pollo. Y en el 2017 pues 1.000 más 7.500 más 1.600 más 2.200. ¿Qué hago con esos dos valores para calcular pues el índice? Los divido. Entonces, 14.150 dividido 12.300. Y lo vuelvo porcentaje multiplicando por 100. Entonces, es 115%. Aquí, Brastic-Dutot dice que ese mercado en 2 años aumentó el 15%. Y Sauerbeck dice que ese mercado en 2 años aumentó el 16%. Vuelve y se presenta una diferencia de ¿qué? De un punto, de 1%, no es mucho, pero finalmente pues no es igual. ¿Eso de qué radica? De la fórmula. ¿Cuál es correcta? Las dos son correctas, es decir, depende del uso que se diga o en su caso del problema que se les pida. Chicos, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Dudas? Miremos qué sigue por acá. 116. Se trabó este. Esperemos que el computador sea trabo. Bien, entonces, hagamos, acá ya siguen las otras fórmulas, pero no las vamos a ver hoy, para no confundirnos. Podemos hacer un último ejercicio armando nuestro propio mercado. O vamos a hacer una comparación de los servicios públicos, por ejemplo, solamente del mes pasado y de hace 2 meses, supongamos. Si alguien nos quiere comparar los precios, de pronto yo doy precios de Neiva y se asustan, no son tan, o de pronto son iguales allá a Guadalupe. Entonces, miremos, vamos a comparar en el mes de enero, con el mes de, hoy estamos a junio, vamos a comparar junio con respecto al mes de enero, espérate, le aumentamos el tamaño, de los recibos públicos de una casa estrato 2, más o menos, pongámoslo.
donde viven 4 personas. Miremos cuánto pagaban de luz o electricidad, de gas, de agua. Entonces, en enero se pagaba, por ejemplo, 45.000 pesos de luz, y en junio, ya después de la pandemia y todo eso, que uno está más tiempo en la casa, entonces en junio se subió la luz a 68.000 pesos. El gas, en el gas se pagaban 10.000 pesos de gas en enero, y hoy en día en junio se están pagando 20.000 pesos en el gas. Pero el agua bajó por los subsidios del gobierno, se estaba pagando 30.000 pesos de agua en enero y ahora se están pagando 22.000 pesos. Listo. Entonces, chicos, ustedes con esta información que yo les acabo de colocar, me van a calcular en general cuál fue el aumento de los servicios públicos en esta familia de junio con respecto al mes de enero, tanto con la fórmula de Sauerberg como con Brasty-Dutot. Les voy a bajar la fórmula por acá. Sauerberg es la primera, Brasty-Dutot es la segunda. ¿Listo? ¿Cuánto fue el aumento de los servicios públicos en esta familia en el mes de junio con respecto al mes de enero? Les subo los ejemplos. ¿Alguien tiene ya el resultado que nos quiera compartir? ¿O damos más tiempito? Sería el resultado de Sauerberg. Sauerberg. Bien. ¿Cuánto te dio? Ya hubo un aumento de 41,4% en respecto a 31,4. ¿Y lo hiciste por Brasty-Dutot? 41%. No, voy a hacerlo. Ok, vale, termino. 3 minuticos más para que terminen y los hacemos aquí en pantalla.
Bueno, vamos a hacer con Sauerberg el ejercicio. Entonces, estamos hablando del mes de junio. Vamos a ver cómo fue la variación de los servicios públicos en este hogar en el mes de junio con respecto al mes de enero, según Sauerberg. Entonces, lo que dice Sauerberg es, divida cada ítem, luz, gas y agua, divídalos, el valor que está analizando junio, entre el valor base que es enero. Entonces, para la luz, 68.000 dividido 45.000. Y para el gas, 20.000 dividido 10.000. Y para el agua, 22.000 dividido 30.000. ¿Listo? ¿Qué hacemos con esos valores? Debo sumarlos. Entonces, sumamos esos tres valores y me da un valor. El índice sería esa suma entre la cantidad de ítems que estoy analizando. En este caso, luz, gas y agua son 3 ítems. Entonces, el valor de la suma dividido entre 3, lo vuelvo porcentaje, lo dejo con un decimal, y ese sería el índice. ¿Qué significa ese 141,5%? Que en ese hogar ha habido un aumento, ojo, del 41,5% entre junio y enero. ¿Así te había dado? No recuerdo, ya se me olvidó lo que Riquelme nos había dicho. ¿Sí? Solo que no da 5, sino 4. Bueno, allá lo aproximo, seguramente. Ajá, bueno, acá lo aproximamos, sí, porque es 48, se aproxima a 5. Entonces, el aumento en los servicios públicos de esa familia en el transcurso de, ¿qué? 5 meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, son 5 meses, o 6 podríamos decir, si se mira al final de mes, ha sido gigantesco. O sea, fue en 5 meses 41% según Sauerberg. Según Brastitutot, entonces tendríamos el siguiente análisis. Aquí lo que debemos hacer es sumar. Entonces vamos a poner por acá junio y tenemos la suma de junio y la suma de enero. Entonces en junio tenemos, por acá. En junio tenemos 68.000 de luz, 20.000 de gas y 22.000 de agua. Y en enero tenemos 45.000 de luz, 10.000 de gas y 30.000 de agua. Listo. Entonces, cuando tenga esas dos sumatorias, lo que tengo que hacer es dividirlas. 110.000 entre 85.000 y volverlas porcentaje multiplicando por 100 o en Excel colocando porcentaje. Según, aquí la diferencia sí es amplia. Según Brastituto, dice, no, esa familia tuvo un aumento del 29,4, no del 41. Ojo que aquí ya la diferencia es amplia, muy amplia. ¿De qué depende? De lo que le pidan a usted el ejercicio. Si se lo pidieron por Brastituto o si se lo pidieron por Sauer. Espero que les haya dado igual, los valores. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Vamos a dejar el tema hasta acá. Entonces voy a parar grabación, voy a dejar de compartir. Me quedo con ustedes verificando lista, de pronto si llegó alguien más, y solucionando dudas o inquietudes, bien sea de la temática o de la asignatura, ¿no? De inconvenientes o inquietudes que quieran hacer. Entonces, por ahora vamos a empezar a dejar de compartir y a dejar de grabar. Tenemos que grabar.